Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Bueno, espero que estén muy bien. Hacemos un Mates con Historia especial por las elecciones presidenciales en Argentina, celebradas ayer, 19 de noviembre de 2023. Triunfo abrumador, contundente, claro, de Javier Milei sobre el candidato oficialista Sergio Massa. Felizmente fue una jornada que transcurrió sin mayores incidentes, de modo normal. Y también felizmente creo, más allá del resultado, este ha sido claro y contundente. O sea, no estamos ahora disputando voto a voto, lo cual traería una serie de complicaciones extras, ¿no? Varios me han preguntado por privado, mi opinión. Vamos a tratar de vincularlo porque acá tengo nuevamente el libro de Félix Luna, el 45, al que hemos referido en los últimos Mates con Historia, en el que ese escritor, historiador Félix Luna, relata pormenorizadamente aquel año tan emblemático, ¿no? 1945, y culmina con el 17 de octubre. En realidad vamos a leer parte de las conclusiones a las que llega Félix Luna a raíz del triunfo electoral de Juan Domingo Perón frente a la Unión Democrática, la coalición opositora, en las elecciones del 24 de febrero de 1946, que abrieron la puerta a su primer gobierno, Juan Domingo Perón. Yo voy a leer un poquito porque al releer este libro y al releer lo que ahora voy a compartir con ustedes, creo que Félix Luna, siendo antiperonista, entendió perfectamente las razones por las que el peronismo irrumpió como un fenómeno inédito de manera categórica en la escena política argentina. Y yo les pido que me presten atención y van a ver que pareciera como que Félix Luna está describiendo el proceso electoral que culminó ayer y que de alguna manera nos tuvo a los argentinos pendientes durante todo este año 2023. Por supuesto que yo no estoy diciendo, me atajo, que Milei sea Perón, no. Tengo muchas reservas respecto de Milei. Les adelanto, yo no festejo un triunfo, sino que festejo una derrota. Festejo una derrota. Festejo las caras tristes de algunos. Ya voy a decir por qué. Esa complejidad deriva de un hecho fácilmente comprobable, pero que pocos midieron en su real importancia. En 1945 se habían confrontado agriamente dos formas de concebir el país. Ninguna de ellas alcanzó a formularse con claridad y por eso la lucha política consiguiente no fue más que una sucesión de invectivas y malas mañas por ambas partes. Pero eso no quiere decir que cada uno de los bandos en pugna no haya intuido el tipo de Argentina en que deseaba vivir. A lo largo de ese año, estimulada por los hechos que fueron jalonándolo, bien digo, una verdadera y auténtica revolución había ocurrido. Una revolución que se dio en los espíritus, como toda revolución trascendente. Había aparecido en la conciencia de muchos argentinos una serie de valores, de evidencias, de juicios que habrían de determinar su comportamiento en las decisivas jornadas de octubre y frente a la elección de febrero de 1946, cuyos resultados fueron la expresión numérica de esa revolución. Ello consistió fundamentalmente en la adquisición de una conciencia de poder en la clase trabajadora. Aún hoy, cuando se pregunta a Perón qué fue lo más importante de su gobierno, el expresidente contesta sin vacilar: la politización de los trabajadores. La politización de los trabajadores. Y en eso tiene razón. Si Irigoyen fue el gran artífice de la integración de la clase media en el juego político de la Argentina, fue Perón quien empujó de manera decisiva la inserción de la clase trabajadora en el ámbito donde se toman las decisiones políticas. Pero la revolución de 1945 no se limitó a esto con ser mucho. La parte mayoritaria del país delineó en su espíritu un nuevo concepto de la Argentina, que entregó a Perón en febrero de 1946
con el mandato de hacerlo realidad, de instrumentarlo para concretar esa patria hermosa que auguraba en sus roncos cánticos. El hombre argentino de 1945 que se atrevió a no creer en los grandes diarios cuya opinión le había sido antes sagrada, que rechazó a las figuras políticas que siempre había respetado, fíjense, que arriesgó su adhesión a un hombre cuya formación ideológica no era muy clara y que aún podía ser sospechosa. Ese hombre común de 1945 prefirió romper con el pasado y hacer una apuesta total sobre la alternativa que le ofrecía algo totalmente diferente a lo que conocía hasta entonces. Eso fue lo más revolucionario de la actitud mental del argentino de 1945. Su íntimo compromiso con la alternativa nueva lo llevó a prescindir de las figuras eminentes que hasta entonces había seguido. Por eso quedaron marginados los hombres que hasta entonces habían conducido amplios sectores populares. Y da ejemplos, ¿no?, de los políticos de entonces. Ustedes, si quieren, imaginen los políticos de hoy, que quedaron en offside, que quedaron pintados. Sabatini en Córdoba, Los Cantoni en San Juan, Laurencena en Entre Ríos, Mosca, Rodríguez Araya y Molinas en Santa Fe, Boatti y Solano Lima en Buenos Aires, Palacios, Gioldi y Repetto en la capital federal, al igual que Tamborini, Ricardo Rojas y otros. Frente a ellos, los dirigentes peronistas no podían resistir la menor comparación en materia de experiencia política, nivel intelectual o prestigio. Y sin embargo, aquellos fueron barridos por la poderosa marea mayoritaria porque había un proceso revolucionario que necesitaba encauzarse políticamente y para ello debía arrasar con todo lo que se le opusiera. Fíjense que el autor es antiperonista, ¿no? Me parece de un gran valor y de una gran honestidad intelectual la de Luna. En la emergencia, la parte mayoritaria del pueblo argentino prescindió de sus tradicionales lealtades cívicas y dio su confianza al hombre que había interpretado su intención revolucionaria. Fue una alegre masacre, un parricidio colectivo, una hecatombe ritual en holocausto a la nueva Argentina y sus flamantes dioses. Es que, objetivamente, la oposición de 1945 primero y luego su formulación política, la Unión Democrática, representaba el retorno al pasado. No fue una actitud deliberada, ni todos los sectores que componían la Unión Democrática estaban comprometidos con ese retorno, como ya se ha visto. Pero todo se fue dando para que, de uno u otro modo, la conjunción opositora tuviera esa significación. Y Perón no dejó de aprovechar cada vez que le fue posible para arrinconar a sus adversarios hacia lo más retrógrado, atribuyéndoles complicidades inconfesables e intenciones bastardas. El conglomerado democrático no dispuso de antídotos para excluir a los elementos directamente asociados al pasado, y estos terminaron por imprimir su propio carácter a la unión interpartidaria. La no inclusión del conservadurismo no engañó a nadie, simplemente lastimó a los conservadores y aparejó a la Unión Democrática una ayuda electoral muy reticente, pero no fue suficiente para que la parte mayoritaria del electorado no identificara a la oposición con lo peor de la época anterior a 1943. Frente a aquella heterogénea asociación, Perón encarnaba lo nuevo, lo insólito, lo juvenil, los jóvenes. Esto es importante. Dice Luna, 900.000 electores nuevos incluía el padrón electoral de 1946. 900.000 muchachos, sobre 3,5 millones de electores. Bueno, cambiaron las cifras, ¿no? Claramente. Que nunca habían votado y que sin duda se sintieron cautivados en gran proporción por el nuevo estilo político
que traducía a Perón con su sonrisa, sus palabras inconvencionales, su modo campechano de sacarse el saco. De este nuevo aporte humano al cuerpo electoral de la nación, ¿cuántos no se habrían sentido muchachos peronistas?, se pregunta Luna. El aire de 1945 olía a juventud, a renovación, a mundo nuevo. Y por eso, en el enfrentamiento político, los muchachos democráticos, o sea, opositores, ¿no?, sobre todo los universitarios, tuvieron un papel tan destacado como el que tuvieron en el peronismo los jóvenes, que dieron al nuevo movimiento el tono, las palabras, los cantos, la fisonomía que de entrada nomás lo definirían. El meridiano del país pasaba en ese momento por la mozada, la muchachada, de uno y otro bando. ¿Qué podían significar entonces los acartonados personajes de la Unión Democrática repitiendo las viejas frases de siempre? Cualquier comparación con la actualidad. Lo juvenil siempre es un poco desaforado y por eso el choque entre ambas concepciones fue, en 1945, frontal, tremendo. Pero también hubo dentro del enfrentamiento algunos matices incontrolables, derivados de un cierto odio de clase que no dejó de aparecer. En la medida en que la gran revolución de ese año tendía a dar una nueva función política a los trabajadores como clase, el miedo de los sectores desplazados revirtió en odio indiscriminado contra la chusma, los descamisados y sobre todo contra quien era, aparentemente, el causante de la quiebra del equilibrio que hasta entonces había mantenido más o menos bien los distintos sectores de la comunidad nacional, con quien rompió con ese status quo. El odio y el miedo que caracterizaron a la acción opositora la llevaron a instrumentar una política absolutamente estúpida en relación con la figura del coronel Perón. Mucho más que al magro y poco imaginativo aparato de propaganda montado por Perón en 1945, su promoción personal se debió a sus opositores, que lo convirtieron en blanco casi único de sus ataques, agigantando su imagen popular y convirtiendo a su persona en la encarnación física de lo que una gran parte del país quería y sentía como legítimo. Parece que estuviera analizando lo de ayer. Me parece cautivante como quien describió un hecho, con todas las salvedades que podemos hacer y vamos a hacer, y voy a hacer. Acá tengo los machetes. Pero como fenómeno social, de lo rupturista, de lo que pone en jaque a eso que se pretendía eterno o sempiterno y termina siendo una cáscara vacía, un régimen caduco. Como ya se ha señalado, esa política culminó en octubre de 1945 con la detención de Perón en Martín García, obtenida por la presión de militares y civiles en las reuniones del Círculo Militar, circunstancia que lo convirtió en mártir ante millones de argentinos en momentos en que Perón solo acariciaba la módica esperanza de casarse con la mujer que amaba y retirarse del trajín político. El odio de sus opositores lo estaba convirtiendo en una bandera. Más tarde, en el curso de la campaña electoral, esa táctica de ataques personales se acentuó, sin conseguir otra cosa que afinar la vigencia del candidato en la adhesión popular. Con este aditamento, que este aborrecimiento contra Perón, ese odio íntimo y personal, siguió obnubilando el juicio de la oposición, lo que complicó mucho las relaciones entre las minorías y el oficialismo al instalarse el nuevo gobierno constitucional. O para decirlo de otro modo, como Perón resultaba epidérmicamente odioso, insufrible, no se le reconocía ninguna cualidad positiva y en consecuencia se supuso que le sería imposible gobernar, por lo tanto la oposición, en líneas generales, estableció su estrategia en función de un inminente derrumbe del oficialismo peronista. Naturalmente todo tenía que andar mal a partir de semejante premisa y así ocurrió. Eso sin olvidar la responsabilidad que le ocupa a Perón durante su gobierno por el innecesario e irritativo acoso que hizo de las minorías. Y después continúa
con algo muy interesante, pero se los dejo, se los recomiendo. Dice, ¿mereció Perón ese odio que en 1945-46 se fulminó contra él? Eran dos los cargos que habitualmente se le formulaban: su ambición y su demagogia. Su ambición y su demagogia, y dice, ambición en un político no es un cargo, es un elogio. Sarmiento fue ambicioso, Mitre fue ambicioso, Roca fue ambicioso, Justo fue ambicioso. ¿Por qué no habría de serlo Perón? Y también lo de la acusación de demagogia. No, Perón construyó poder implementando una política laboral, lo hemos analizado ya muchas veces, ¿no? Entonces me parecía importante, y por eso ayer pusimos esa placa durante la noche, adelantando este programa. La historia argentina da claves para entender los procesos, para no caer en irracionalismos en el análisis. El apasionamiento, el análisis en caliente permite esos caños de escape, ok, sí. Pero después hay que tratar de entender las cosas, de interpretar los fenómenos, ¿no? Que es un poquito lo que viene ahora a continuación. Yo tomé algunos apuntes, ¿no?, de estos últimos meses que me parecieron muy jugosos, y me meto en un campo que no es el mío, el del análisis político, pero bueno, qué sé yo. Yo acá dejo mi opinión, esto me puede costar suscripciones, enemistades. No estoy acá para contentar a todos, no es la función de Mates con Historia, es tratar de, con un sano amor a nuestro suelo, tratar de hacer desde la historia nuestra Argentina grande con la que creo que todos soñamos, ¿no? Entonces me permito esto. Interpelar a los jóvenes. Félix Luna decía esto del elemento juvenil, ¿no?, en 1945. Y creo que esto también es aplicable a lo que pasó este año. Porque creo que todos coincidimos en que una gran proporción de jóvenes, los más jóvenes, votaron por Milei. Los que tenemos hijos adolescentes y jóvenes, esto también lo percibimos, sin necesidad de leer las noticias, ¿no? Y acá se da una cosa paradójica, y por eso esto también apunta a quienes militaron la candidatura de Massa y hoy están compungidos, están descontentos, están deprimidos, en fin, desolados. Creo que esto invita a hacer una autorreflexión, ¿no?, una autoevaluación, mea culpa. Yo me acuerdo cuando se discutió, por iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, el voto joven, la posibilidad de que votaran en elecciones nacionales los jóvenes cumplidos los 16 años. Hasta antes de eso, votaban los mayores de 18 años. Esto se hizo al son de las consignas de siempre, que venimos a ampliar derechos, que ampliamos ciudadanía, en fin, todo el odio. Por supuesto que algunos, como yo, meditábamos en un tono crítico, considerando que la diferencia en esos 2 años no es casual, no es fortuita, no es... obedece a una cuestión de criterio, de racionalidad, de madurez cívica, y considerábamos que correspondía no hacer esa modificación, porque un joven de 16 años puede no tener demasiado claras las ideas en torno a temas políticos. Puede ser muy maduro en otros aspectos de la vida, pero la toma de decisión respecto de quién va a ejercer la presidencia de la República no es moco de pavo, no es un asunto menor. Por supuesto que se nos decía a nosotros, se nos colgaba el cartelito de antiderecho, como en otros temas, ¿no? Aborto, matrimonio, en fin. Yo era el antiderecho, el opositor recalcitrante a seguir ampliando los derechos. Y las cosas de la historia y del destino tienen estas cosas como la de ayer, ¿no? Al final, el mayor caudal electoral de Javier Milei provino de los jóvenes de 16 a 20 años. Le salió un poco el tiro por la culata. Creían que tenían la vaca atada en términos electorales. Y en algún momento, en estos últimos 15 años, el kirchnerismo, albertismo, el PJ reciclado con los nombres que ustedes quieran ponerle,
dejó de interpelar a los jóvenes. Esto es así, dejó de interpelar a los jóvenes. Me parece que alguien debería hacer una autocrítica, ¿no?, de por qué se dio ese fenómeno. Y dentro del espacio que gana, La Libertad Avanza, hay jóvenes muy valiosos. Doy el ejemplo de dos jóvenes que han sido elegidos concejales en la ciudad de Rosario. Franco Volpe, 22 años. Franco Volpe, 22 años, concejal. Y Sabrina Prense, creo que 26, 27 años. Muy jóvenes. Y son concejales electos, van a asumir ahora en poco tiempo del Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario, una ciudad importante, ¿no? Hay una nota que concedieron al diario La Capital de Rosario, en la cual se definen como católicos y antiabortistas. Esto integra las huestes de este fenómeno inédito que es La Libertad Avanza, que ha triunfado. Y supongo que esto debe de replicarse en varios otros lugares del país. Hablo de lo que yo conozco acá en Rosario, ¿no? Vamos a tratar de poner ahí la captura de pantalla de una nota en el diario de La Capital, pueden ir a ella. Bien, estos jóvenes a mí me dan esperanza. Me dan esperanza y me remito a las palabras por las cuales Félix Luna hacía esa lectura histórica, ¿no? La importancia de la participación juvenil, la participación de los jóvenes en estructuras político-partidarias. Habrán cosas que ellos sostienen adhiriendo a los posicionamientos de su líder nacional, futuro presidente en funciones, Javier Milei, a las cuales yo no adhiero y no puedo adherir y no podría nunca adherir, seguramente. Pero ellos también marcaron, ¿no?, la cosmovisión que los anima. Y esa es una bocanada de aire frío en un lugar como el Consejo Deliberante de Rosario, en el cual aparecen todos esos vejestorios que huelen a naftalina. Vamos a evitar hacer referencias personales, pero cualquiera que sea rosarino sabe a quién me puedo estar refiriendo, ¿no? Lo viejo, lo caduco, ¿no? Lo caduco. Se dieron casos muy particulares. El otro día circulaba un videíto. Parece ser que el viernes pasado Javier Milei y su novia, su pareja, fueron al Teatro Colón a una función. El Teatro Colón, Ciudad de Buenos Aires, creo que se estrenaba o se daba, estaba en Madame Butterfly, ¿no?, esa ópera. Y parece que un grupo de los que estaban allí, los otros concurrentes, le cantaban a Milei: Milei basura, vos sos la dictadura, ¿no? Teatro Colón, Ciudad de Buenos Aires. Fíjense ustedes el despiste que involucra a personas de una gran trayectoria y de un gran conocimiento de todo esto que estamos hablando, de la política, ¿no? Como por ejemplo Julio Piumato. Julio Piumato es el secretario general del sindicato del Poder Judicial de la Nación, de la Unión de los Empleados del Poder Judicial de la Nación. ¿Qué puso Julio Piumato en su cuenta en Twitter tomando esas imágenes? Vox Populi, Vox Dei. Vox Populi, Vox Dei, una alocución latina traducida significa la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios. Para Julio Piumato, la voz del pueblo es la de los concurrentes al Teatro Colón de Buenos Aires. Él, que es peronista, más peronista que la marcha peronista. ¿Se entiende el grado de despiste que significa esto? Yo puedo entender su posicionamiento avalando la candidatura de Sergio Massa. Yo lo entiendo, lo respeto, es muy respetable, dicho sea de paso. Pero esto es a lo que nos referíamos, ¿no? La desubicación de quienes se supone que representan y que en el fondo parece que no representan ya mucho. No representan mucho. Porque que un sindicalista, peronista, considere que lo que se grita, lo que se vocifera por parte de 1.500 personas en el Teatro Colón de Buenos Aires, me animo a intuir que no son de los sectores humildes, del conurbano, ¿no? Que eso es la voz del pueblo. Yo no sé si habrá sido irónico, pero creo que no fue irónico, ¿no? Otro ejemplo de esto de las estructuras huecas, ¿no? Dolores Fonsi, una actriz argentina, también
Parece que acá todos se anotaban en una suerte de cruzada antifascista, que no tiene razón de ser, por lo que voy a decir a continuación. Entonces ella, Dolores Fonsi, muy compungida, llamaba a no votar por Milei por los derechos adquiridos por las mujeres. La representación de la nada misma, o por lo menos de quienes se pretendían erigir en una suerte de vestal de conducta democrática, el faro que ilumina a las masas, en este caso las mujeres, porque debo asumir que de 14 millones de votos que saca el candidato ganador, debe haber votos de mujeres, supongo, ¿no? Debe haber mujeres que votaron por Milei. Según Dolores Fonsi, son como subnormales esas mujeres. El único voto de la mujer válido era el que ella representaba. Bueno, acá tienen. Vienen por nuestros derechos. Escuchaba yo a gente por la que tengo mucho respeto y mucho cariño personal. Se van a llevar puestos nuestros derechos, hay que defender los derechos que supimos conseguir. Está muy bien, sí, pero... el voto de Milei ha sido también el voto de gente que ya no goza de esos derechos fundamentales de la persona desde hace décadas. Porque no es la Argentina de 1955. En esto quiero contrastar con esos que veían en Milei un cuco, la ultraderecha, y que Massa era una especie de Perón y Evita juntos. Me voy a permitir recordarles, vamos a poner ahora una foto, Sergio Massa, su militancia política empezó en la UCD, la Unión del Centro Democrático, que era la expresión política encabezada por el ingeniero Álvaro Alzogaray, que fue ministro de cuanto gobierno militar hubo en la Argentina desde 1955 en adelante. Sergio Massa, el candidato que ustedes consideran garante de esos sectores humildes, de los derechos, inició su militancia política en ese ámbito político. Hasta aquí no hay nada pecaminoso en esto, ¿ok? Porque ustedes dirán, bueno, pecado de juventud, ok. Pero Sergio Massa fue quien acompañó al entonces flamante presidente Mauricio Macri a la cumbre mundial de Davos. Ahí está la foto, ¿no? Sergio Massa con Mauricio Macri en Davos. Y sabemos que los países periféricos, sus mandatarios o sus políticos opositores, que van alternando, ¿no? Oposición-gobierno, van a Davos no a que se escuche la voz de los pueblos sumergidos en la pobreza en el mundo por parte de los que representan a las finanzas concentradas del planeta. No, van a Davos a recibir instrucciones. Van a Davos a recibir instrucciones. Entonces, no sé, me parece que esto ya es más reciente, 2017, 2016. No nos podemos hacer los desentendidos. Los derechos adquiridos. Yo creo que cuando decían que nos van a quitar derechos, en realidad lo que refieren es a la sanción del aborto, la ley de identidad de género. Porque si hablamos de los derechos que le importan a las grandes mayorías populares, derecho a una vivienda digna, derecho a un trabajo en blanco estable y bien remunerado, derecho a condiciones dignas de desarrollo humano, eso ya está vulnerado hoy para un 40 o un 50% de los argentinos, sin que a nadie se le mueva un pelo. Son estadísticas, no es mi opinión. La mitad de los niños argentinos viven en la pobreza. Por eso, no es la Argentina de 1974, no es esa Argentina. Ya tienen hoy violados esos derechos. Estamos en un panorama en el que incluso quienes tienen trabajo, viven bajo la línea de la pobreza. Quienes tienen trabajo son pobres. Y el resto son los que están por fuera de las organizaciones gremiales, porque viven del cuentapropismo. Los jardineros, el piletero, el plomero, el gasista, los repartidores.
economía informal. Entonces, esos sectores que dieron su apoyo a un voto de protesta, de rebeldía, un salto al vacío si quieren, después veremos si se cumplen sus expectativas, ya perdieron sus derechos hace años, y el responsable de la pérdida de derechos, de esos derechos, tiene nombre y apellido, se llama PJ. El PJ es. Y los últimos presidentes que se han valido de esa estructura puramente electoralista, la principal de ellas, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ojo con señalar con el dedito acusador, porque me parece que esto es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. El concepto de libertad. Dolores, yo quiero que se quede tranquila porque no va a gobernar un fascista. Javier Milei es un ultraliberal. Un ultraliberal no es un fascista, es un ultraliberal que tiene a Alberdi y Sarmiento como antecesores ideológicos. Y es lo que también a mí me genera cierto resquemor, por supuesto. Si han visto mis videos y siguen este canal, ya saben, ¿no? Ya saben. Ahora, uno no es liberal, pero uno cree en la libertad individual. Hay libertades individuales. No hace falta ser liberal para reconocer el valor de la libertad individual. Y derechos individuales, expresión de la libertad individual, consagrados en la Constitución Liberal de 1853, fueron flagrantemente violados en los últimos 3 años y medio. El derecho a asociación, el derecho al libre tránsito. A un padre se le impidió despedirse de su hija moribunda que estaba internada en Córdoba. Se le impidió el ingreso a la provincia para darle un último beso a su hija moribunda. Solange se llamaba la chica. Y la responsabilidad de ese acto la tuvo un personaje que fue candidato a presidente, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Por eso yo, por una cuestión de principio, yo no puedo votar a alguien que hizo eso jactándose de hacerlo y que jamás pidió disculpas. Una cuestión irracional, apalancada por el temor generado en la población. Entonces, ojo, que rescatar la libertad individual también nos retrotrae a lo que pasó hace 3 años y medio, que es como que muchos lo encapsularon y no lo quieren analizar. Y para ir cerrando esta reflexión, que tómenla como eso, como una reflexión. ¿Me puedo equivocar? Claro que me puedo equivocar. Me he equivocado tantas veces. Yo me acuerdo que cuando fue el discurso luego de la primera vuelta, el discurso de Milei, yo sugerí que manejen la cuestión de las imágenes en mi cuenta en Twitter, ¿no? Porque me llamaba la atención que no había banderas argentinas entre el público. Y Javier Milei vivaba mucho la libertad, viva la libertad carajo, pero nunca se le colaba ni por asomo un viva la patria. Digo, es tan difícil. ¿Qué hay? Hay una especie de aversión. Viva la patria, ¿no? Además de estar en campaña enarbolando banderas de otros estados, ¿no? El Estado de Israel, no entiendo eso, sinceramente no lo entiendo. El otro día me preguntaba alguien, ¿y qué pueden hacer las fuerzas patriotas dispersas? Bueno, primer elemento. Si yo venía del espacio extraterrestre y aterrizaba en plena campaña, si me guiaba por los discursos de campaña, yo tenía que votar por Massa. Porque, empezando por el nombre, Unión por la Patria, ¿sí? No era ya Frente de la Victoria. Empezando por el nombre, Unión por la Patria. Interesante, porque yo siempre rescaté el concepto de patria. Pero hasta hace poco, en algunos sectores, que ahora están muy compungidos, decir patria despertaba recelos.
Esto es medio facho, ¿viste? Nacionalista, ultracatólico, rosista. Bueno, celebro que ciertos sectores del progresismo hayan incorporado y aceptado la palabra y el concepto de patria. Lo celebro, parece que ahora está bien. Parece que ahora patria no eriza la piel de ninguna sensibilidad progresista. Me alegro por ello. Espero que no muera hoy eso. Espero. Entonces, bien. Alguno en Twitter, rentado, ¿no? Invitaba a votar por un tipo normal, Sergio Massa, ¿no? Fíjense qué curioso, ¿no? Los que se dedicaron a destruir el concepto de familia, los que promueven la ideología de género, de que vos te podés autopercibir lo que a vos se te antoje, contra todo dato científico, dicho sea de paso, ahora valoraban la normalidad del candidato. Es un hombre que sabe que es un hombre, que está casado con una mujer, que tuvieron hijos. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Interesante. Por tanto, si yo escuchaba los discursos, yo votaba por Massa. Pero ¿saben qué? No es creíble. No es creíble. Es hipocresía pura. Es electoralismo barato, además de las medidas económicas adoptadas en los últimos 2 meses, ¿no? No es creíble, son esos figurones de la Unión Democrática, esas frases de retórica que se sabe, la gente intuye que, pero escúchame, si vos, ahí vamos a poner una imagen, Sergio Massa abrazándose con su mujer tras la aprobación de la ley del aborto. Ahora me venían a hacer campaña y a buscar el voto invocando a Dios, patria y familia. Dios, patria y familia. Somos todos amigos del Papa, y la Iglesia, y el Padre Pepe, buenísimo. Pero después hacen todo lo contrario, ¿no? Por tanto, esto también es un interrogante para el peronismo. ¿Qué agenda va a tener el peronismo? ¿Va a insistir con la de los últimos 20 años, que creo que lo ha alejado de las mayorías? ¿O, aunque sea no por convicciones, sino por supervivencia política, van a sintonizar más con los humildes, con los sencillos? No sé, me lo pregunto. Y las fuerzas patriotas, el Frente Patriota, el Movimiento Nacional de Liberación, el Movimiento de Insubordinación Fundante, en fin, principios y valores, lo que quieran. De Nos, de Gómez Centurión. Conozco gente en algunos de esos espacios, muy válida, muy militante, muy jugada. La realidad es que en términos electorales esos espacios están condenados a la irrelevancia. Esta es la realidad, dura, pura y dura, la irrelevancia electoral. Creo que es hora de que, si tanto se invoca a la patria y a los caballeros templarios y a los cruzados, me parece que por lo pronto hay que dejar a un lado mezquindades, nostalgias inconducentes, eslogans que no interpelan a la gente de hoy, al común de la gente, al plomero, al gasista, al repartidor, modesta opinión, y unirse. Fíjense, lo comparo con Miriam Bregman. Todos la conocen, todos saben quién es. Miriam Bregman sacó 1,5%. 1,5%. Con un despliegue publicitario, de cartelería, la invitan a todos los foros habidos y por haber, set televisivos, un alto grado de visibilidad. Miriam Bregman. Representatividad electoral de las ideas que postula Miriam Bregman, 1,5%. Ahora, ese 1,5% lo explota a las mil maravillas. Y ella está siempre presente, es parte del elenco de los que tienen un atril para que su palabra sea escuchada en todo el país. Es mucho pedir que el nacionalismo, las fuerzas patrióticas logren lo mismo. ¿Es mucho pedir? Yo creo que no es mucho pedir. Sabrán ustedes por qué eso no se da. A propósito de estos temas,
y de las críticas, no puedo hoy meterme porque sería de las reservas con las que uno ve el fenómeno de Javier Milei, que yo, imagínense que desde la historia no tuvo mejor ocurrencia que caracterizar a Rosas como un tirano. Bueno, ya se imaginarán que no tengo mucha afinidad por Javier Milei. Trato de ser objetivo en la lectura de esto, como hemos venido haciendo en este programa. Fernando Romero Moreno ha escrito un libro, La Nueva Derecha Argentina, de hace un par de años, muy interesante, Fernando Romero Moreno, amigo de quienes habla, tiene un canal de YouTube y ha escrito este libro, se lo recomiendo, ¿no? Y otra cosa que les recomiendo es el sitio web, el canal del padre Javier Olivera Rabasi. El padre Javier Olivera Rabasi, sacerdote católico, que tiene un canal de YouTube, vamos a tratar de poner el link, que hace ya 1 año y medio venía estudiando o analizando en ese canal de YouTube el fenómeno libertario o neoliberal encarnado por Javier Milei, ¿no? Que ha triunfado.